Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Gloria a Dios, bendiciones. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a cada uno de ustedes por estar permitiéndonos entrar a su canal de la bendición, Alma Visión a la manera de Dios. Somos los pastores Caldas del Buscando el Rostro de Dios, su programa de bendición. En este día deseamos que este día el Señor, el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Así es, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, mis amados amigos, hermanos, que nos sintonizan en este momento. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirnos estar con ustedes en su hogar, compartir la palabra en estos tiempos, que es muy necesario que escuchemos y hablemos de la palabra del Señor, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos, porque Él dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Así es, mis amados amigos, hermanos, cualquier petición de oración que tú tengas en este momento, los teléfonos están en pantalla. Con mucho gusto vamos a orar con usted. Por ustedes en este momento están las líneas abiertas. Agradecemos a todos nuestros hermanos de Chicago, de Las Vegas, que han llamado. Estamos orando cada uno de ustedes. En este día traemos un mensaje lleno del Espíritu Santo que deseamos que sea de bendición a tu vida, que lo oigas y lo practiques y lo lleves a otros con el pastor Carlos Caldas. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes, amigos, hermanos, predicadores. Dios es bueno y misericordioso. Para Dios no hay nada imposible. Dios me ha puesto un tema muy importante. Son tiempos donde realmente tenemos que predicar la palabra de Génesis a Apocalipsis, los 66 libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como dice la palabra de Dios. Y este día Dios me ha puesto en mi corazón a hablar sobre el tema humillémonos ante Dios. Humillémonos ante Dios. Pero quiero desarrollar este tema dirigido que Satanás tiene en tiempo presente, no pasado. Satanás tiene principados, tiene huéspedes espirituales de maldad, tiene gobernadores de las tinieblas y tiene potestades. Tiene principados, huéspedes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas y potestades, es decir, fuerzas demoníacas. Pero todas estas fuerzas demoníacas en este tiempo donde estamos viendo la situación en la televisión, en la radio, le voy a difundir. Satanás tiene todas estas fuerzas demoníacas, primero en la comunicación y publicidad, donde vemos todos los días. En la educación también tiene, en lo económico, en la salud, en las cárceles, en los centros deportivos, artísticos, militares, religiosos, en ejecutivos, legislativos, judiciales, políticos y sociales. Es decir, Satanás está rodeado en todo el mundo, en todo lo que está haciendo con estas potestades, principados de este siglo. Por eso el tema es humillémonos ante Dios. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual todos los días. Todos los días usted tiene una guerra espiritual, amigo, amiga, ministro de la palabra. Y lo vemos en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 14, dice la potente palabra de Dios así: si se humillara mi pueblo, es decir, está diciendo si se humillara mi pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es usted y yo, la iglesia. Está hablando en tiempo presente, no en tiempo pasado. Está hablando claramente, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, que nos está diciendo, si yo me humillo delante de Dios, invocando su nombre de Cristo Jesús, porque está diciendo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
Es decir, que tenemos que humillarnos delante de Dios, humillarnos y oremos delante de Dios, es hablar con Dios. Él sabe todas tus necesidades, amigo, ministro de la palabra, pero Él quiere que tú se las digas y oremos y busquemos su rostro. Es decir, estemos nosotros clamando a Dios, humillándonos a Dios, orando a Dios y buscando su rostro. ¿Dónde está el rostro de Cristo Jesús? Está en el tercer cielo, donde dice la potente palabra de Dios. Dice mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Está reconociendo Dios que nosotros andamos en malos caminos. Lo está diciendo. Sí, dice, y si se convirtieran de sus malos caminos, es decir, si nos quitáramos de los malos caminos, dice, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Usted y yo somos tierra. Del polvo somos, al polvo volveremos. Y dice que si nosotros nos humillamos delante de Dios, Él va a perdonarte a ti, amigo y amiga, ministro, y a mí también nos va a perdonar. Está hablando claramente. Es decir, Dios nos está hablando en tiempos presentes porque hay tantas luchas todos los días. Dice que si nos humillamos delante de Él, si oramos, Él oirá desde los cielos, dice, y perdonará a cada uno de nosotros. En el capítulo 6, usted lo puede leer en su casa, Salomón pide a Dios que tomara provisiones para el pueblo cuando éste pecara. Dios contestó con 4 condiciones para el perdón. Es decir, Dios nos pide que nosotros perdonemos y que nosotros le pidamos perdón a Dios. Y primero dice claramente que nos humillemos, admitir que nosotros hemos pecado. Primero tengo que yo humillarme delante de Dios, como lo está diciendo aquí, y reconocer que soy un pecador y que pedirle perdón a Dios. Segundo, orar a Dios pidiendo perdón. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Yo todos los días le pido perdón a Dios por haberlo ofendido en palabra, en obra, en pensamiento. Pedirle perdón a Dios, y cuando le pedimos perdón a Dios, entonces Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios nos bendice porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él dice, clama a mí que yo responderé y mostraré cosas grandes, ocultas que no conocemos nosotros. Es decir, cuando usted le pide perdón a Dios, cuando usted ora a Dios, Él le va a responder. Tercero, dice, buscar a Dios continuamente. Es decir, nosotros tenemos que buscar a Dios continuamente. Por ejemplo, como comemos 3 veces al día, así como comemos 3 veces al día, así deberíamos de buscar a Dios continuamente. Pastor, pero yo estoy trabajando en el pensamiento, en la hora de su lunch. Puede usted orar, clamar a Dios, hablar con Él, pedirle perdón y decirle, Señor, heme aquí, tú has prometido abrir la ventana de los cielos y derramar de una manera sobreabundante. Pedirle a Dios que te bendiga, pedirle a Dios porque Él está puesto para bendecirte a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu negocio, a ti, ministro, que estás oyendo esta palabra. Está dispuesto, pero tenemos que pedirle a Él. Cuarto, volverse de los malos hábitos. A veces tenemos malos hábitos en cuando decimos que no. A veces yo digo, no tengo malos hábitos. A veces mi esposa me dice que sí, mis hijos. Pero sí tenemos malos hábitos, todos. No somos perfectos. El único perfecto se llama Cristo Jesús. Pero me está diciendo, ¿usted está predicando? Sí, yo predico la verdad. Porque todos tenemos malos hábitos. Si estos 4 puntos, humillarse delante de Dios, orar a Dios, buscar a Dios continuamente, volverse de los malos hábitos, todo lo tenemos. Tenemos que hacer eso para que Dios se glorifique en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras, es un cambio de conducta. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, es realmente cambiar esa conducta de lo que hemos hecho, de lo que no agrada a Dios, sino que tenemos que agradar a Dios para que haya bendiciones. Ya sea que pequemos individualmente, es decir, usted puede pecar individualmente solamente, o puede pecar como grupo, o como nación. Es decir, hay 3 formas de pecar. Solamente usted, o con un grupo, con un hermano, una hermana, haciendo un chisme, contienda, división, etcétera, etcétera. O el mismo mundo está lleno de contaminación, en adulterio, en fornicación, etcétera, etcétera. Es decir, podemos pecar ya. Como nación, es seguir estos pasos que llevará el perdón. Dios responderá sus oraciones sinceras. Es decir, 3 cosas muy claras que nos está diciendo el Señor, que podemos pecar solamente usted solo, 2 personas o la nación, pero cuando Dios ve la oración sinceramente,
entonces Dios se glorifica. Yo quisiera que la pastora me diera estos comentarios, ella también, sobre la humillación ante Dios. Así es, mis amados amigos, hermanos. Dice, si mi pueblo se humillare. El humillarnos, acuérdese lo que dice la palabra de Dios. El que se humilla, Dios lo exalta. Todos los días nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. ¿Y cómo es humillarnos ante Dios? Cuando vamos y le pedimos, nos encerramos, le pedimos al Señor, le decimos de nuestras malas actitudes. Por eso dice, si mi pueblo, es una orden que nos está dando. Y cuando Dios nos da una orden es para obedecer. Y cuando obedecemos, va a traer bendición a nuestras vidas, a nuestra familia. En estos tiempos tenemos mucho que humillarnos, que orar, clamar a Dios. Dice, si mi pueblo se humillare y orare. Nos está dando el Señor la pauta, nos está dando la medicina. Dice, y se convirtiera de sus malos caminos. Mire, ¿qué quiere decir convertir? Cambiar aquel mal hábito que decía el pastor. Hay cosas que tenemos que cambiar, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar todo aquello que está estorbando. Por eso cuando vamos y nos humillamos ante el Padre Celestial, tenemos un Espíritu Santo que nos renorgulle, que nos dice, mira, en esta área tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque hay que convertir aquello que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que Dios ya conoce. Y es claramente el Señor que dice, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiera de sus malos caminos. Mire, son tres cosas muy importantes: el humillarnos, el convertirnos a Él, creer y orar, para que la oración de nuestra familia, no es la oración que hacemos a favor de nuestros seres queridos, a cualquier situación que tú en este momento quizás estás pasando, es necesario humillarse ante Dios. Dice el Señor, si mi pueblo, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todo. Tenemos que humillarnos a Dios en estos tiempos. La palabra siempre se va a cumplir, hermanos, siempre. Y cuando el Señor nos humilla, nos llega y nos dice, mira, ve, aquí estás fallando. Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado, Él es el que nos guía. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía toda verdad. Por eso es necesario que nuestras oraciones no tengan estorbo, es que humillarnos, dice el Señor. Si mi pueblo se humillare, pastor, es necesario humillarnos. Las líneas están abiertas. Si tú no puedes orar en este momento, nosotros con mucho gusto vamos a orar contigo, pastor. Amén, gloria a Dios. Si mi pueblo se humillara. Vamos a leer abajo en lo que es el mismo tema en 2 de Crónicas 7, del 17 al 22. Dios nos está hablando a nosotros por medio de la palabra, y aquí mismo en el capítulo 2 de Crónicas, capítulo 7, del versículo 17 al 22, mire lo que dice, ministro de la palabra, hermano y hermana que está ahí sentado tal vez en tu oficina, en tu casa, en algún lado estás viendo la televisión, Dios te está hablando. Dice así, 2 de Crónicas capítulo 7 del versículo 17 dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardaras mis estatutos y mis decretos. Es decir, Dios nos está hablando en tiempo presente que guardemos sus estatutos, sus decretos, y está hablando y poniendo el ejemplo si hubiéramos andado como David. Y dice el 18, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. El 19 dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, está hablando en tiempo presente. Si nosotros dejamos sus estatutos o mandamientos, tiempo presente, dice, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Dios nos ha dado esta tierra. Es decir, nos va a arrancar si nosotros vamos a estar adorando imágenes, dice.
Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que está tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Está diciendo claramente su palabra que si no guardamos sus estatutos, ordenanzas y mandamientos, adorando solamente a Dios, no dejando a Dios y adorando a dioses ajenos. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Hay muchos dioses. Hay una parte que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que ama el dinero. El dinero lo necesitamos para pagar biles, para pagar renta, etcétera, etcétera, pero no adorarlo. Hay gente que lo adora. Hay gente que adora su casa porque Dios se compra una buena casa o un carro o su trabajo lo adora. No, Dios quiere que nosotros adoremos solamente lo que dice la potente palabra de Dios, que guardemos sus estatutos, mandamientos y que Dios se glorificará en nuestras vidas. Dios nos bendecirá a cada uno de nosotros y está diciendo Dios estableció ciertas condiciones que Salomón tenía que cumplir si quería que su reino continuara. Si seguía a Dios, Salomón y su descendencia prosperarían. Es decir, Dios estaba hablando a Salomón y si ellos seguían la bendición de Dios, Dios iba a prosperar. Es lo que está diciendo ahora el Señor a ti, amigo, amiga, ministro de la palabra, o tú, amigo, que estás viendo. Si tienes alguna necesidad, solamente es seguir a Dios, solamente es guardar los estatutos, ordenanzas y mandamientos de Dios para que Dios quite ese cáncer, para que Dios quite ese azúcar en la sangre. Algún problema que tengas, clama a Dios, ora a Dios, métete a guardar los estatutos, ordenanzas, porque está diciendo: si mi pueblo se humillara y oraran, Él oirá de los cielos y perdonará nuestros pecados y abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar de una manera sobreabundante en cuerpo, alma y espíritu, quitando ese cáncer, quitando ese azúcar en la sangre. Cualquier problema, dolor que tengas, cualquier enfermedad, para Dios no hay nada imposible. Solamente, amigo, amiga, hermano, es seguir los mandamientos y estatutos de Dios y hacer su voluntad, lo que estaba hablando Dios claramente por medio de la palabra. Y si nosotros no hacemos eso, entonces van a caer muchas maldiciones, van a venir muchos problemas en nuestras vidas, y lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos. Si no, Él y la nación serían destruidos. Está hablando que si no guardamos sus estatutos, sus mandamientos, la nación va a ser destruida. ¿Qué va a pasar con la nación de nosotros? Nuestro hogar, nuestra casa, nuestro matrimonio va a ser destruido. Por eso es que hay tantos divorcios, contiendas, divisiones, problemas que hay. Como leí que Satanás tenía principados, potestades, legiones y tronos. Está saturado en todo el mundo, en los deportes, en las noticias, en todas partes, en el gobierno, todas partes está Satanás. Pero hay un Dios que dice: si mi pueblo se humillara, yo oiré desde los cielos y perdonaré y bendeciré, dice muy claro. Pastora, ¿qué me opina sobre este tema que estamos hablando? Amén, amén, pastor. Es muy importante, mire, la palabra de Dios. Nos tenemos que convertir de lo negro a lo blanco, convertir lo sucio por lo limpio, convertir los malos hábitos por las buenas cosas. Entonces tenemos un Espíritu Santo que en este momento tú le puedes decir: Señor, yo me humillo ante ti. Yo necesito que mis oraciones lleguen al trono de la gracia. ¿Qué está estorbando mis oraciones, Señor? Dice: si se convirtieren, yo oiré. Es muy importante que nosotros quitemos aquel estorbo que está en nuestras vidas en este momento. Dice: si mi pueblo se humillare y orare. Orar es muy importante, hermano, muy importante. Cuando tú hablas con Dios, las cosas cambian. Cuando tú lees la Biblia, Él te contesta. Por eso todo lo que hagamos en oración, creyéndole al Señor, será hecho. Pero también hay que ver qué está estorbando nuestra oración, mi amada madre, esposa, hija. ¿Qué está estorbando nuestra oración, padre? ¿Por qué no hay esa tranquilidad en los hogares? La familia está siendo muy atacada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
humillarnos ante el Señor, creerle a Dios, quitar los malos hábitos de los malos caminos. Dice que Él oirá y perdonará, y serán abiertos los cielos y oirá nuestra oración desde los cielos. Mire lo que nos pide el Señor, que mandemos sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. Nosotros tenemos que humillarnos. Cuando nos humillamos, vamos a oír la voz de Dios. Vamos a tener la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué está habitando en tu corazón? ¿Qué hay ese mal hábito en ti en este momento? Hay crítica, hay algo que no te agrada, falta de perdón. No sé, pero tú tienes un Espíritu Santo que te quiere guiar. Las enfermedades vienen por la falta de perdón. Quizás en este momento tú le tengas que decir, Espíritu Santo, yo necesito ser sana, porque tú vas al médico y todo lo que el médico te dice, te tomas todas esas medicinas. Pero esta es la mejor medicina, mira, la palabra de Dios. Cuando nos humillamos, cuando oramos, cuando cambiamos los malos hábitos, cuando oímos sus ordenanzas, sus decretos, Él va a oír desde los cielos. Por eso es muy importante, pastor, que el pueblo, nosotros nos humillemos delante del Señor. Amén, amén. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, y cuando nos humillamos, entonces Dios derrama, abre las puertas del cielo y derrama, porque Él ha prometido estar con nosotros. Él dice, clama a mí que yo responderé y mostraré cosas grandes, ocultas que no conocemos. Pero Dios hoy nos está enseñando por medio de la potente palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer su voluntad. Y en Deuteronomio 27, capítulo 27 y 28, estas condiciones fueron subrayadas ante todo el pueblo. Usted lo puede leer en su casa porque son capítulos completos. Fueron subrayadas para usted, para mí. Léalo en su casa. Pídale al Espíritu Santo que le dé la sabiduría, la ciencia, la inteligencia para entender, y Dios se va a glorificar en su vida. El pecado es engañosamente atractivo, ¿ya? Y Salomón a la larga se apartó de Dios, y sus descendientes perdieron la mayor parte del reino. El seguir a Dios trae consigo beneficios. Cuando usted sigue a Dios, cuando usted guarda los estatutos, ordenanzas y mandamientos, trae buenos beneficios y recompensas, no necesariamente material. El apartarse de Dios acarrea sufrimiento, castigo, al final una destrucción total. ¿En dónde? En su matrimonio, en su familia, en el ministerio. Pero Dios te está hablando hoy, porque está diciendo, si mi pueblo se humillara, yo iré de los cielos, oraré, yo iré de los cielos y perdonaré y derramaré de una manera sobreabundante, sobreabundantes en cuerpo, alma y espíritu. Hoy en día las condiciones de Dios son tan claras como lo fueron en los días de Salomón. Muy claro de Dios, amigo y amiga. Si Dios te está hablando hoy de arrepentimiento, y si tú nunca has hecho la oración de abrir tu corazón, como dice Apocalipsis 3:20, que Él toca las puertas de tu corazón, si tú las abres, Él entrará y cenará contigo y te mostrará cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Levanta tus manos hacia el cielo y di, Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Padre, bendice a este amigo, a esta amiga que ha hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Escribe su nombre y llénalo de tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Si tú, amigo o amiga, has hecho esta oración, nuestros números de teléfono están en la pantalla, tú nos puedes llamar y con mucho gusto nosotros te oraremos por ti, por tus peticiones. Y si no tienes en dónde congregarte, nosotros tenemos iglesias en todos Los Ángeles y te daremos la dirección de pastores llenos del Espíritu Santo con una sana doctrina para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Si tú nos puedes llamar, podremos ir a tu casa si tú quieres y oraremos en tu casa con mucho gusto. Pastora, usted si es tan amable. Amén, gloria a Dios. Así es que te invitamos de todo corazón que te humilles al Señor. Que en este momento, cualquier necesidad que tú estés pasando, humíllate primero al Señor. Convierte aquello malo que está en tu vida. ¿Qué es lo que está atrasando tu bendición? Hay decretos, mandamientos, bendición del Señor cuando obedecemos la palabra de Dios.
como decía el pastor en Deuteronomio 27, son los beneficios de obedecer a Dios. Hay beneficios cuando obedecemos a Dios. La obediencia trae bendición a nuestra vida. Cambia esos malos hábitos para que tú te humilles, para que esas oraciones lleguen al trono de la gracia del Señor. Si en este momento está pasando una necesidad, humíllate al Señor. Con mucho gusto estamos las líneas abiertas, nos puedes llamar, oraremos juntos porque yo sé que la oración tiene poder. Recuerda el humillarte, en convertirte de tus malos caminos y orar y creer en el Señor. Él va a oír la oración. Tienes un Espíritu Santo, un consolador que te guía a toda verdad. Él nos da pensamiento de paz, de amor, de control y dominio propio. Por eso te invitamos para que en este momento podamos orar y decirle: Señor, gracias te damos por este programa. Gracias, Señor, por todos los que nos están viendo. Te pido que mandes sanidad a todo cuerpo, cualquier necesidad que estén pasando, Señor. Yo te pido que pongas tu mano de sanidad, tu mano de poder en ese hogar, en esa familia, en ese hijo, en ese esposo, Padre, en esta nación. Pedimos por los gobernantes, Señor, por los gobernantes que tú tienes en esta nación. Los bendecimos para que sean guiados. Nos humillamos para que tengamos una bendición en la nación, en la familia, en la iglesia, con nuestros pastores, con toda la gente que nos rodea, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar contigo esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendiciones, mi amada familia. Bendiciones. Porque soy amado.